Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el video de hoy, nos sumergimos en lo desconocido con algunas de las cosas más aterradoras y extrañas que la gente haya visto, cosas tan extrañas y escalofriantes que simplemente no se pueden explicar. No olvides presionar el botón de suscripción y desvelemos juntos estos espeluznantes misterios. A mi abuela le diagnosticaron ELA y poco a poco perdió la capacidad de hablar y tragar. Tuvo un largo deterioro durante aproximadamente un año y recibió cuidados paliativos hacia el final. Una mañana tuve un sueño vívido en el que me estaba ahogando con algo parecido a un chupón. Fue aterrador, me desperté y miré mi reloj. Eran poco más de las 6 de la mañana. Cuando me levanté más tarde y subí las escaleras, mi mamá me dijo que mi abuela había fallecido temprano esa mañana, poco después de las 6 a.m., cuando se le obstruyó la garganta porque no podía tragar. Intentaron limpiarle la garganta con una pequeña esponja colocada en un palo, pero no funcionó, así que creo que en mi estado de sueño, de alguna manera me conecté con su conciencia durante sus últimos momentos. Es una historia difícil de contar y me emociona mucho. Fue extraño en ese momento y todavía no me gusta pensar en ello. Pero me siento especial porque ella se conectó conmigo. Quizás fue porque estaba sentada en su silla, envuelta en una colcha que le hice. No necesariamente he visto, sino simplemente una experiencia. La salud de mi padre empeoraba debido al cáncer y estaba en un hospicio en casa de mi madrastra. Estaba en un punto en el que los constantes analgésicos y el estadio del cáncer significaban que ya no podía hablar, lo alimentaron por sonda, tuvieron que cambiarlo, etc. Yo me quedaba allí y normalmente dormía en el sofá al lado de su cama de cuidados paliativos. Después de haber estado allí durante aproximadamente una semana, me desperté y de repente sentí la necesidad de irme. Como si tuviera que escapar. Ahora bien, estaba muy angustiado por la salud de mi padre, ya que sabíamos que precedería poco a su fallecimiento, pero en ningún momento antes de esto tuve ninguna inclinación a dejar su lado, nunca. Esta mañana, sin embargo, decidí poner una excusa para hacer un recado que necesitaba desesperadamente y me fui. Cuando llegué a mi destino, que era solo una casa de amigos que sabían por lo que estaba pasando, pregunté si podía pasar unos momentos. Quiero decir, inmediatamente recibí una llamada de mi madrastra para que volviera. Sabía lo que esto significaba, pero también estaba en una especie de negación cuando conduje de regreso y descubrí que él había fallecido. Me derrumbé y estuve inconsolable durante el resto del día. Creo que tal vez mi padre sabía lo difícil que habría sido para mí verlo morir, así que de alguna manera me transmitió, en espíritu, que me fuera esa mañana para ayudar a aliviar mi propio sufrimiento. Quién sabe, tal vez mi presencia allí le impedía seguir adelante en paz. De cualquier manera, siempre fue extraño para mí. Una noche, mi hermana estaba durmiendo en mi cama. Yo tenía unos 16 años y ella unos 13. Ella estaba a mi lado derecho, más alejada de la puerta. Mi cómoda estaba al otro lado de la habitación frente a nosotros. Había un cuaderno en mi cómoda, en la esquina más cercana a mí. No colgaba nada y estaba cerrado. No había ventilador y la puerta y las ventanas estaban cerradas. Mientras todavía estábamos despiertos, el cuaderno voló unos 3 pies hacia mi cara y aterrizó en el suelo justo a mi lado. Ninguno de nosotros se movió. Tengo una cama tamaño king, así que lo habría sabido si fuera ella. Sé que ella no lo hizo. Cuando tuvimos el valor de encender la luz, estaba abierta a mitad de las páginas. Mi habitación estaba oscura, pero lo suficientemente iluminada como para ver movimiento. No estábamos frente al cuaderno. Los dos nos asustamos y dormimos con la luz encendida. Todavía no podemos explicarlo. Tengo más historias espeluznantes que no tienen explicación. Esta historia ocurrió hace 19 años en Fergus, Ontario. Todavía lo recuerdo como si hubiera sucedido ayer. Yo tenía 16 años en ese momento, cuando 2 amigos y yo fuimos a acampar durante el fin de semana, a un par de horas de Toronto. Todo estuvo genial, estábamos bebiendo cerveza, fumando mucha hierba y pasándonos un buen rato junto al fuego. Decidimos dar por terminada la noche alrededor de las 2 a.m. Estábamos todos borrachos y drogados, pero aún podíamos funcionar con cierta normalidad. Estábamos en la tienda hablando antes de quedarnos dormidos. Fue entonces cuando empezó. A lo lejos oímos aullidos, como si hubiera 20 coyotes aullando a 200 o 300 metros de distancia. Los aullidos se acercaban cada vez más. Todos nos miramos confundidos y un poco nerviosos por lo que estaba pasando. Seguía acercándose. Cuando estuvo fuera de nuestra tienda, el sonido pasó de un aullido a lo que sonaba como un túnel de viento girando justo encima de nuestra tienda.
Todos nos sentamos allí, en silencio y aterrorizados. Luego, tan rápido como llegó, se escuchó un crujido y todo quedó en silencio. Todos nos quedamos allí inmóviles, estábamos demasiado asustados para siquiera sentarnos. Fue un momento muy aleccionador. Todos nos quedamos despiertos confundidos y hablando de qué diablos eran esos sonidos durante al menos una hora. Al final pudimos conciliar el sueño. A la mañana siguiente, el camping parecía intacto y no mostraba señales de nada. Sé que es difícil de creer, pero si fuera solo uno de nosotros el que hubiera escuchado esto, lo habría atribuido a que estaban demasiado borrachos o drogados, pero todos escuchamos lo mismo. No creo en la actividad paranormal, pero hasta el día de hoy, todavía no tenemos idea de qué produjo esos sonidos. ¿Fue un fantasma? ¿Fueron extraterrestres? Desafortunadamente, nunca tendremos una respuesta. Este es el texto de un correo electrónico que envía a la Sociedad Zoológica de Londres en 2017. Le escribo para informar de un encuentro inusual de carácter zoológico que experimenté durante mi más reciente visita a Londres, que tuvo lugar del 4 al 9 de junio de 201X. Durante esta visita, me alojé en el Central Park Hotel en Queensborough Terrace, media cuadra al norte de Bayswater Road y Kensington Gardens. Durante el transcurso de mi estadía, debido al deficiente servicio de Wi-Fi brindado por el hotel y a la recepción inconsistente de los celulares dentro del edificio y en las inmediaciones afuera de su entrada, aunado a la diferencia horaria entre Londres y mi casa en Los Ángeles, encontré necesario ubicarme en la acera fuera del hotel durante el horario de 1 de la madrugada a 4 de la madrugada todos los días para poder intercambiar llamadas telefónicas con mi familia de acuerdo con sus periodos de disponibilidad aquí en el sur de California. Mientras intentaba hacer una llamada de este tipo el 6 de junio aproximadamente a las 3:30 de la madrugada, un momento en el que no había ninguna otra persona presente ni actividad vehicular de ningún tipo en Queensborough Terrace, me sobresalté por el sonido inconfundible de las uñas de los pies de un animal corriendo, chasqueando bruscamente en el pavimento de la calle mientras se acercaba a mi ubicación desde el norte. Momentos después, una criatura realmente extraña emergió de las sombras y, tal vez sorprendida por mi presencia, se detuvo justo frente a mí y me miró directamente a la cara. Sus rasgos eran generalmente los de un zorro común, incluido un hocico largo y de color oscuro, un pelaje marrón rojizo y una melena nervuda y oscura, pero cuyo tamaño, el de un perro delgado y de tamaño mediano, y sus patas distintivamente largas le prestaban un aspecto que en algunos aspectos se asemeja al de un coyote, con el que los nativos del sur de California como yo estamos muy familiarizados. La expresión de su rostro me dijo instantáneamente que se trataba de un animal salvaje, no la mascota de alguien, y después de mirarnos fijamente durante lo que bien pudieron haber sido los segundos más largos de mi vida, la criatura y yo volteamos la cabeza hacia la calle, ante el sonido de otro animal corriendo hacia nuestra posición. Una fracción de segundo después, una segunda criatura muy parecida a la primera apareció y desapareció de mi vista, y sin mirarme dos veces, la primera criatura huyó hacia el sur en busca de su compañero. Todo sucedió demasiado rápido para poder tomar una fotografía de las bestias. Esta experiencia fue tan inusual que nunca se la conté a mis compañeros de viaje hasta anoche, cuando recordamos el viaje durante una cena. Mientras hablábamos, realicé una búsqueda en mi teléfono inteligente usando los términos animal parecido a un zorro de patas largas, lo que produjo imágenes muy parecidas a las que vi esa noche, el lobo de Crin. Le escribo en caso de que esta información pueda ser de interés para alguien de su organización o cualquier otra persona con quien pueda sentirse inclinado a compartirla. Conocí a la autora del bebé de Rosemary. Me dijo su nombre y estábamos charlando porque yo seguía dándole bocadillos a escondidas. A su esposa no le gustaba que comiera, pero a él sí. No pensé mucho en eso porque no sabía quién era. Llegué a casa después del evento de catering donde estaba charlando con él y algo me dijo que lo buscara. Así lo hice y me di cuenta de que él era ese autor. Tampoco pensé mucho en eso, simplemente pensé que era genial. Se lo dije a mis padres a la mañana siguiente durante el desayuno y mi papá se puso muy raro y me dijo que estaba muerto. Yo estaba como, no, no lo es. Estuve hablando con él anoche. Le mostré la foto suya que había visto la noche anterior en línea porque la foto era del hombre con el que estaba hablando. Mi papá me dijo, sí, murió hace unos 10 años. Entonces lo busqué y tenía razón, había muerto 11 años antes. Estaba en shock. He tenido situaciones extrañas entre fantasmas y espíritus antes, pero este fue el más salvaje porque sabía que era ira. Una vez pasé 45 minutos viendo 3 luces de colores bailar en el cielo con mi papá. Los 3 correrían a gran velocidad antes de detenerse en seco. Finalmente, se elevaron y desaparecieron de la vista.
Mi padre pasó su vida laboral como ingeniero aeronáutico y estaba completamente desconcertado sobre que podría ser capaz de volar de una manera tan fenomenal. No estoy diciendo que fueran extraterrestres u ovnis, pero por mi vida, no podría decirte qué era. La semana siguiente, el periódico local publicó un artículo sobre las misteriosas luces que aparentemente habían sido vistas por numerosas personas y pidió a los testigos que se presentaran. Mi padre estuvo involucrado en el gobierno local durante años, así que no lo denunciamos nosotros mismos por miedo a que nos llamaran chiflados. Tengo algunas historias. Primero, mi amigo y yo estábamos en su nuevo Mustang y volvíamos a casa después de una fiesta. El camino que tomamos normalmente toma unos 30 minutos para regresar a mi casa. Él dice algo como, ¿quieres ver qué tan rápido va? Así que pisa el acelerador y en 30 segundos llegamos al frente de mi casa. El tiempo tampoco reflejaba 30 minutos de viaje. El reloj marcaba la 1:30 cuando salimos y la 1:31 cuando llegamos a casa. Todavía nos reímos de ello hasta el día de hoy. En otra ocasión, otro amigo y yo volvíamos a casa de un concierto en Los Ángeles. Viajábamos en dirección norte por la autopista, lo que nos llevó quizás una hora llegar a casa. Después de hablar un rato, de repente viajamos hacia el sur. Nunca me bajé en ninguna intersección ni tomé un circuito para comenzar a viajar hacia el sur. Simplemente sentimos como si fuéramos volteados y movidos en la dirección opuesta. Lo último que quiero mencionar es que estaba sentado alrededor de la fogata con algunos amigos cuando el fuego se partió y explotó con fragmentos de madera en llamas directamente hacia mí. Pensé, oh, mierda, estoy a punto de que me golpeen. Pero de repente los fragmentos me atravesaron y golpearon detrás de mí. Al principio no dije nada porque pensé que era solo mi imaginación, pero vi a mi amigo mirándome muy raro. Le dije lo que estaba mal, luego dijo que vio el fuego pasar a mi alrededor. Dije que era raro porque sentí que me atravesaba. Luego dice, está bien, a la mierda esta mierda, lo vi tirarte, pero no quería parecer loco. ¿Qué carajo fue eso? Todavía no tengo idea de cómo carajo pasó eso. Me salen esas sombras que aparecen en el rabillo del ojo. Es sobre todo cuando estoy muy estresado. Cuando tenía 12 años, caminaba a casa desde la escuela, temiendo volver a casa porque mi situación familiar en ese momento no era la mejor. Mi hermano había intentado matarme durante los últimos días. De repente, uno de ellos se paró frente a mí. Normalmente, cuando veo a una persona en la sombra, nunca es directa, siempre está en la periferia y dura una fracción de segundo. Sin embargo, este era diferente. Permaneció allí por poco menos de un minuto y se veía un poco diferente de lo normal. Todavía era una silueta negra, pero parecía estar cubierta por un vidrio o algo así. También miró a lo largo de los bordes del cristal. Había un fondo diferente al que debería haber estado allí, siendo refractado. Las investigaciones que encontré al ver Shadow People sugieren que es producto del estrés, lo que hace que estés constantemente buscando amenazas. Pero nunca he podido encontrar una explicación para ver eso. La única vez que he visto uno así. Los he visto llevando algo plateado de vez en cuando, pero nada tan extraño como eso. Era mediodía de octubre de 2020. Crecí en el territorio de Yukon, Canadá. Estaba caminando por el camino de entrada de mi trabajo, a punto de entrar, cuando, a lo lejos, sobre unas montañas, vi una forma oscura. Donde vivo, se pueden ver montañas hasta donde alcanza la vista, por lo que esto debe haber estado a unos 100 kilómetros o más de la dirección de la ciudad. Estaba bastante lejos. Inicialmente, por su aspecto, pensé que era la cima de una montaña que asomaba entre las nubes. Esta forma oscura no tenía nada específico, una especie de masa en el cielo. Rápidamente me di cuenta de que la forma era demasiado alta para ser la cima de una montaña. Donde vivo no hay nada tan alto. Confundido, seguí mirando. Estaba tratando de descubrir qué era esto. Lo siguiente que pensé fue una nube de humo, pero estaba demasiado lejos y demasiado oscura. Nadie vive tan lejos en las montañas aquí arriba, e incluso si el humo hubiera viajado tan lejos, no podría estar tan oscuro. Entonces fumar no era posible. Entonces pensé, está bien, ya casi es invierno, tal vez sea una bandada de pájaros. Así que me tomé un segundo para orientarme, apartando la vista de la forma, para determinar en qué dirección estaba el sur. Creo que tal vez estén volando hacia el sur durante el invierno. Después de descubrir en qué dirección estaba el sur, miré hacia atrás a esta forma para observar y ver si se movía hacia el sur. Para mi sorpresa, desapareció por completo. No hay ninguna parte a la vista. El cielo estaba completamente vacío. En la dirección en la que miraba, todo lo que se podía ver eran montañas y el cielo,
así que no es como si se moviera detrás de un edificio o algo así. Estaba completamente conmocionado y probablemente me quedé allí durante 10 minutos después de esperar a que volviera, tratando de descubrir qué diablos era esta gran forma negra. Todavía estoy tratando de resolverlo. Tengo 3 que ocurrieron mientras estaba destinado en Corozal, Panamá. Esto fue en 1990. El cuartel de mi unidad estaba situado en un antiguo manicomio. Justo al otro lado de la calle había un antiguo cementerio. Mi primera habitación, en el sótano, se llamaba cariñosamente la morgue. Teníamos una bañera en el baño que estaba a la altura del mostrador y muy poco profunda. Nunca lo usamos. Pero mi teoría era que era el accesorio original. Incidente N-1, estaba poniendo un estante de cerveza nueva en nuestro refrigerador. Todavía no había abierto ninguno. Vi movimiento por el rabillo del ojo, asumiendo que uno de los chicos estaba caminando. Entonces escuché a 2 o 3 personas conversando detrás de mí. Me senté en el refrigerador y me di la vuelta para ver una habitación vacía. Fue en ese momento que recordé que la conversación que estaba escuchando era en español. Los siguientes 2 sucedieron después de que me mudé al piso de arriba. Incidente 2. Una cucaracha grande trepaba por la pared. Lo rompí con mis chanclas. Al levantar las chanclas, no hay sangre en la pared ni en la suela. Mi compañero de cuarto o invitado, no recuerdo cuál, decía, cucarachas fantasma. Incidente recurrente 3. La habitación tenía aproximadamente 1 pulgada de espacio entre la puerta y el piso de baldosa. Estábamos al final del pasillo. Lo único que pasaba más allá de nuestra habitación era la puerta de salida de incendios, que rara vez se usaba. Sentado en la habitación, se podían ver sombras pasando por la puerta. A veces se escuchan murmullos. Si abrieras la puerta, no habría nadie allí. Cuando probablemente tenía 4, 5 o 6 años, algo así como esa edad, mi hermana gemela y yo caminábamos hacia el área del baño de nuestra casa. La distribución de la casa establecía que había una puerta de acceso al baño, y a la izquierda, perpendicular a ella, una escalera que conducía al segundo piso. De todos modos, ambos caminábamos hacia el baño, y cada vez que estábamos en esa área, mirábamos hacia las escaleras, ya que por alguna razón siempre era un poco espeluznante. Entonces esa noche, mientras caminábamos hacia el baño, ambos miramos hacia las escaleras y ambos vimos un bufón aterrador en lo alto de las escaleras. Era blanco y negro, con un patrón de cuadros y una sonrisa espeluznante en su rostro. Ambos comenzamos a gritar y salimos corriendo, aterrorizados. La mayoría de la gente lo achacaría a una imaginación hiperactiva o algo por el estilo, pero ambos lo vimos al mismo tiempo y recordamos haberlo visto. Todavía no estoy seguro de lo que vi hasta el día de hoy. Para darle el diseño de una sección de la casa. El dormitorio de mi mamá está en la planta baja. Detrás de la puerta de su dormitorio hay escaleras al primer piso y una puerta a la sala de estar. Hay 3 habitaciones arriba, conectadas a un pequeño pasillo. Cuando yo era niño, las habitaciones no eran como son ahora. Mis hermanos y yo solíamos dormir en la habitación que actualmente es la habitación de mi madre, y ella solía dormir arriba. Además, esta habitación donde dormía no tenía puerta de dormitorio. Entonces, desde mi cama, tenía una vista completa de las escaleras y una sección del pasillo de arriba. Mis hermanos y yo nos acostamos y mi mamá todavía se quedaba despierta. Mis hermanos siempre se duermen rápido y yo no me duermo fácilmente. Después de un rato, escuché algo arriba. Eso es raro, porque no hay nadie ahí arriba. Pensé que era un ratón. En aquel entonces teníamos la plaga de los ratoncitos. De cualquier manera, no mucho después se pudieron escuchar pasos claros en el piso de arriba. En este punto, simplemente estaba asustado. Mi mamá también debió haberlo escuchado, ya que gritaba para que bajáramos y nos fuéramos a la cama. Después de eso, escuché un timbre fuerte y alguien corriendo escaleras abajo. Tenía una vista completa de las escaleras y no vi a nadie. Tuve otro incidente en el que escuché muchos pasos. Pero para esa historia, ya comenté la publicación de alguien en este hilo. Luego, mis hermanos y yo teníamos nuestras habitaciones arriba y mi mamá dormía abajo. Otra cosa que pasó fue que mi hermana y yo solíamos jugar al escondite en la oscuridad del piso de arriba. Lo jugamos así. Yo me quedo abajo y ella se esconde. Después de un minuto, subo las escaleras, me miro hacia la pared del pasillo y cuento hasta 10. De esta manera, mi hermana me escucha y sabe cuando empiezo a mirar. Así que estábamos jugando al escondite, conté desde 10 en el pasillo y me di la vuelta. Pero frente a mí había una sombra, o silueta, aproximadamente de la altura de mi hermana.
Pensé que estaba bromeando. Le dije qué diablos estaba haciendo y que gané. La sombra se dio vuelta y entró en la habitación de mi hermano. Son solo unos pocos pasos porque la casa es bastante pequeña. Seguí diciéndole que dejara de hacer tonterías y le dije que gané esta ronda. Justo antes de entrar también a la habitación de mi hermano, me di cuenta de que no escuchaba nada de la sombra que caminaba. Y mi hermana no responde. Me asusto, enciendo todas las luces, corro escaleras abajo y grito que se acabó el juego. Mi hermana también recuerda que me asusté. No visto, pero sentido. Estuve en casa de un ex amigo hace unos años. Estábamos sentados casualmente en su habitación en su cama y charlamos un rato. Ella estaba sentada frente a mí, a aproximadamente 1 metro de distancia, y yo estaba de espaldas a la pared. Mientras conversaba, de repente sentí una mano agarrar mi hombro. Me asusté por un segundo, porque me asusto con bastante facilidad, pero pensé que era solo mi amigo. En el mismo segundo exacto, me di cuenta de que ella estaba sentada frente a mí, con las manos en el regazo, todavía hablando, y sentí como si la mano me hubiera agarrado por detrás. Así que me estremezco y me doy la vuelta, pero obviamente no había nada allí. La sensación desapareció tan rápido como llegó. Sin embargo, la sensación era bastante extraña. Se sentía más como si mi piel se estuviera juntando con una sensación de hormigueo, como si las hormigas estuvieran corriendo por ese lugar. Sucedió varias veces más, siempre en otro lugar de mi cuerpo, pero siempre con la misma sensación extraña. No creo que fuera un fantasma o algo parecido, sobre todo porque siempre pasaba en diferentes lugares, pero aún no puedo explicar esa sensación o por qué siempre salía de la nada. Cuando era joven, siempre me atraía ver cosas en el cielo. Simplemente miraba hacia arriba y había algo allí. Siempre se lo decía a mi mamá, y ella me miraba y decía, oh, vaya. Debe ser un globo meteorológico, pero siempre decía eso. No sé si los globos meteorológicos se utilizaron con tanta frecuencia, entre los 90 y los 2000 en el Reino Unido. Pero una vez eso me asustó. Tenía unos 11 o 12 años. Estaba sentado en un sillón con mi uniforme escolar, a punto de irme a la escuela. Ese día, por alguna razón, realmente no quería ir a la escuela. Estaba dando vueltas, tratando de posponer la idea de salir de casa para comenzar mi camino a la escuela. Miré por la ventana de la sala y estaba muy gris y nublado. Miré a más de 1/4 de milla de distancia y vi algo en el cielo. Al principio, pensé que era un globo en el viento, pero luego rápidamente vi 2 formas más de orbes barra diagonal bolas plateadas metálicas en el cielo. Eran plateados y se movían muy rápido uno alrededor del otro de manera errática y poderosa. Siempre he sido una persona muy racional, pero pensé, no hay forma de que fuera un avión, un pájaro o un globo debido a sus movimientos. Estaba tan sorprendida que en realidad tenía miedo de mirarlos. Sentí que sentirían que los estaba mirando y se acercarían a donde estaba, así que cerré las cortinas y los miré con un solo ojo. No quería pasar a la otra habitación para que mi mamá mirara, porque estaba paralizada. Más tarde supe, cuando tenía entre 16 y 17 años, que mi hermano también tuvo una experiencia extraña exactamente en el mismo lugar donde estaban los orbes. Era como un espacio verde abierto que forma parte del campo de una escuela. Aparentemente estaba con otros 9 compañeros, y estaban sentados en círculo en el césped, charlando y posiblemente bebiendo o fumando. Pero uno de ellos vio algo en el cielo a kilómetros de distancia y bromeó al respecto. Entonces, de repente, esta enorme nave ovni redonda se cernía justo encima de ellos, flotando peligrosamente justo encima de sus cabezas, y todos empezaron a gritar y llorar y tuvieron que tumbarse en el suelo debajo de ella. Al parecer, no podían moverse ni hacer nada. Realmente sonó aterrador. Mi hermano describe la nave como si tuviera un montón de tubos y cables debajo, como un avión adecuado, pero redondo, plateado y con forma de ovni. Todavía no le gusta hablar de eso hasta el día de hoy, solo lo mencionó 2 veces. Después de esta experiencia, todos corrieron a la casa de un niño, una carrera de aproximadamente 3 minutos, y le dijeron a sus padres, quienes llamaron a la policía, que el número ovni del Reino Unido ya no existe. Todos ellos confían en la experiencia hasta el día de hoy. Estaba viviendo en casa de mi tía. Mi tía es ciega. Mi novia iba a pasar la noche y los dos estábamos dormidos. Mi tía se despertó en medio de la noche y estaba en la cocina comiendo un refrigerio o algo así. Eran alrededor de las 2:30 de la madrugada cuando de repente me despertó un sonido más extraño. Era como el sonido de la descarga de un inodoro, pero solo el sonido del remolino, no el ruido de la cadena ni el traqueteo del tanque. No tenía idea de qué era, pero pensé que no tenía que preocuparme por eso.
Entonces mi tía llamó a las escaleras y preguntó por qué había agua en el suelo de las escaleras. Entonces me levanté, bajé las escaleras y la vi agachada, tocando un líquido con los dedos. El líquido parecía y olía a agua. Y mi tía pensó que había derramado una bebida en mi habitación y se goteó por el suelo. Pero no lo hice, y no había señales de humedad en el techo del primer piso, como sucedería si algo goteara. No había cañerías en esa parte de la casa, el lugar estaba bien calentado, y cuando escuché el sonido, inmediatamente escuché a mi tía en la cocina y supe que no había estado cerca del lugar. Por intrascendente que sea, realmente me ha confundido desde entonces. Solo para racionalizarlo, me dije a mí mismo que tal vez las ardillas almacenaban nueces congeladas en el espacio entre el piso de mi habitación y el techo del primer piso. Entonces tal vez todo el hielo se descongeló de repente y cayó de repente al suelo. Una vez más, el líquido no tenía ningún color extraño y no había señales de que goteara del techo. Me vuelve un poco loca no saber qué lo causó. Cuando era niño, tuve varios casos de extrañeza. Al principio pensé que estaba soñando o alucinando, pero el hecho de recordarlo tan vívidamente me asusta. 1. Vi a un niño jugando en una casa inflable, pero cuando llegó el momento de irse, todos los niños salieron excepto este. Parecía tener 4 o 5 años y no salió. El niño siguió saltando mientras lo desinflaba y, finalmente, desapareció debajo de la casa inflable. Vi a los niños pisotear la casa inflable para sacar el aire y la gente la enrollaba para sacarla de allí. Tenía como 5 o 6 años cuando sucedió esto, pero juro que vi esto y el niño nunca salió de la casa inflable. 2. Al parecer, recordé una escena de una película que nunca existió. La escena, no la película, era parte de Polar Express. Estaba en un teatro cuando se estaba representando el Expreso Polar, y recuerdo vívidamente la escena donde Lobo estaba usando los títeres para hablar con Kit, pero la escena que supuestamente no existe es que el tipo comenzó a controlar otros títeres, y puedo recordarlo inquietantemente controlando un títere de payaso que se parecía a eso, e hizo que todos empezaran a cantar una canción espeluznante. La canción sonaba como la canción Globe de Agastas en Willy Wonka 1971. 3. Cuando tenía 6 años, fui al centro cívico de mi pueblo y siempre me pareció raro como parecía mucho más grande por dentro, pero por fuera era lo suficientemente pequeño como para poder darle vueltas. Sin problema, pero aquí es donde las cosas se ponen raras. Recuerdo haberme subido a la parte superior de la fila de asientos, similar a un estadio deportivo donde la gente se paraba en la fila superior para ver el juego, y vi que existía un fuego y, sintiendo curiosidad, entré. Normalmente, cuando hay una salida de incendios, suena la alarma, pero no fue así y pasé. En lugar de ver unas escaleras, vi otra fila de asientos detrás de la puerta. Al igual que el centro cívico, las filas de asientos estaban exactamente en la misma posición, pero las luces estaban apagadas y vi un proyector grande que reproducía una escena de Spider-Man 2002, fue cuando Spidey conoció a Green Goblin. Me sentí muy espeluznante y me quedé allí mirando, luego cerré la puerta y me fui. Sentí que entré a otra dimensión, porque siempre que vuelvo al centro cívico, no hay nada de eso. Se siente demasiado extraño para ser toda una alucinación. Entré a una dimensión diferente. Cerca de donde vivo, aproximadamente a 1 hora a pie, hay un pequeño y agradable café con un montículo de rocas afuera. Ahora sé que las rocas están ahí para ayudar a frenar la erosión costera, pero cuando tenía 11 años, entre 10 y 12 años, era divertido escalarlas. Este era un lugar bastante popular, así que diría que había, de memoria, alrededor de otros 7 niños en la misma área que yo, y todos teníamos una cosa en mente. Pasando por el túnel, como cuando pusieron las rocas, se había creado un túnel que era lo suficientemente pequeño como para que pasara un niño, algo claustrofóbico pero muy divertido siempre y cuando no subiera la marea y los padres no se enteraron. Debido al límite de tamaño que tenía el túnel, yo era en ese momento el mayor de este grupo que se había reunido para escalar a través de él, lo cual en ese momento estaba bastante orgulloso. Entonces, cuando llegó el momento de regresar al café debido a la marea, me aseguré de contar a todos los que conocía que habían estado jugando. Sin embargo, cuando hice mi cuenta, orgulloso de ser el mayor allí, sentí que tenía que cuidar de todos los demás, faltaba uno. Y traté de mirar a través de los huecos en las rocas hacia el túnel, pero no pude verlos, e incluso atravesé el túnel 2 veces otra vez, a pesar de la marea, para buscarlos, aunque no me quedé por ahí. Pero no estaban allí. En retrospectiva, probablemente se fueron antes sin que yo me diera cuenta, o incluso cuando yo mismo estaba atravesando el túnel. Pero nos turnábamos, y en ese momento juraría que todavía teníamos la misma cantidad de gente y que nadie se había ido debido a la cantidad de gente esperando para entrar, incluso de niños teníamos una estricta en un momento con el túnel,
principalmente porque todos estábamos un poco preocupados por quedarnos atascados. Me pregunté sobre ese niño durante bastante tiempo, pero hasta el día de hoy no sé qué pasó. Podría haber jurado que no se habían ido simplemente, pero el túnel estaba vacío cuando lo atravesé, incluso los huecos, y no estaban sobre las rocas.